En esta segunda parte del video vamos a seguir adelante con calorimetría, solo que ahora incluiremos en los cálculos calorimétricos algunos calores latentes y no solo los calores específicos. Vamos a recordar entonces que en este caso vamos a tratar con cambios de fase o cambios de estado. Llamamos fase a un estado específico de la materia. Nosotros en general conocemos tres, que son sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, el agua puede coexistir en una fase líquida con el hielo y en la fase gaseosa en equilibrio con el líquido. Cuando hablamos entonces de calor latente, pensamos en la cantidad de energía que tiene que absorber esa sustancia para poder cambiar de un estado al otro, recordemos, sin variar su temperatura. Esto se llama un cambio de fase o cambio de estado y tengan en cuenta que solo podemos hablar de cambios de estado cuando se trata de una sustancia pura. No hay posibilidad de pensar en el cambio de estado de sustancias compuestas o de mezclas de sustancias. En el caso de una sustancia pura, como ya lo mencionamos, el calor necesario para que una masa M pase de un estado al otro se calcula como esa masa por un calor propio del cambio de estado. Vamos a ver que, por ejemplo, el calor para pasar de agua a hielo tiene el mismo valor que el calor para pasar de hielo a agua a esa misma temperatura. Para una sustancia dada a una determinada presión, la temperatura de congelamiento es la misma que la de fusión, como comentábamos recién, y en esa temperatura pueden coexistir las dos fases, por ejemplo, líquido y sólido, y si ninguna recibe calor, entonces el sistema permanecerá en las mismas proporciones de fase líquida y fase sólida, sin variar su composición. Vemos acá una tabla con algunos de los calores de cambio de estado. Se menciona el helio, el hidrógeno, el nitrógeno, para que vean ustedes, por ejemplo, las bajas temperaturas a las que los gases cambian de estado. Pero ya cuando nos acercamos a temperaturas conocidas, tenemos el agua, el alcohol etílico, el mercurio, y podemos observar tanto su punto de fusión como su punto de ebullición y el calor conocido de fusión o de vaporización. Este tipo de gráfico que ustedes ven acá lo vamos a usar bastante para describir el proceso. ¿Qué es lo que está denotando este gráfico? Empecemos en el menos 25, imaginando que tenemos una cierta masa de agua que se encuentra en estado sólido y que empieza a recibir calor. En el eje de las X tenemos el calor intercambiado, en el eje de las Y las temperaturas. A medida que el sistema recibe calor, su temperatura aumenta. Ahora bien, cuando el agua llega al punto B en el gráfico, se encuentra en equilibrio y entonces empieza a recibir calor, pero solo cambia de estado. Por eso encontramos una meseta. Nuevamente, una vez llegado al punto C, ya todo el agua está en estado líquido, pero a 0 grados, y ahora recibe calor y varía su temperatura mediante la ecuación conocida de calor sensible, hasta llegar al punto D. Cuando llega al punto D, el agua está a la temperatura de equilibrio con su vapor y entonces empieza a evaporarse hasta que llega al punto E en que se convirtió completamente en vapor y luego se calienta el vapor. Este gráfico nos va a servir bastante en algunos problemas que veremos. Veamos, por ejemplo, un cálculo sencillo. ¿Qué cantidad de calor debe suministrarse un trozo de hielo
a menos 20 grados para vaporizarlo completamente. Para analizar este proceso lo vamos a hacer en los 4 pasos que vimos anteriormente. Primero, es necesario entregarle energía al hielo para elevar su temperatura de menos 20 a 0. Ahí lo tendremos en estado sólido, pero ya a la temperatura del cambio de estado. Un segundo proceso es el necesario para llevar el hielo a estado líquido de manera completa. El tercer proceso consiste en llevar el agua ya en estado líquido hasta su temperatura de ebullición, un proceso de calor sensible. Y por último, debemos suministrar calor para que todo el agua que estaba en estado líquido a 100 grados se vuelva vapor a 100 grados. Tenemos representado aquí abajo el pasaje desde el hielo hasta el agua vaporizándose. ¿Cómo podemos ver esto en un gráfico? Bueno, empezábamos a menos 20 grados y el agua necesitaba una cierta cantidad de calor Q1 para llegar en estado sólido hasta la temperatura de 0 grados. Después necesitaba un calor Q2 para fundirse completamente. Luego un calor Q3 para ir desde los 0 grados hasta los 100 grados y finalmente un calor Q4 para poder evaporarse completamente. Con los datos que ustedes tienen del problema que vimos, pueden calcular Q1, Q2, Q3 y Q4 y acá tenemos una vez más representado nuestro esquema. En nuestro proceso terminaríamos en el punto E donde todavía no estamos calentando el vapor. Les dejamos entonces para pensar dos situaciones para resolver. Una primera de cambio de temperatura sin cambio de estado y la otra con un cambio de estado. Una persona que vierte una cantidad de café en una olla que está a una cierta temperatura. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio del sistema? Podemos suponer en este caso que se trata de café líquido que está a una temperatura de 70 grados y cuyo calor específico es el mismo que el del agua. Evidentemente el café a 70 grados tendrá que calentar la taza. Para eso tendrán que buscar ustedes el calor específico del aluminio y determinar, como hicimos en el primer video, la temperatura de equilibrio y ver qué tanto el aluminio ha enfriado al café. Un segundo caso, bastante corriente en verano, se trata de un vaso con un cuarto litro de gaseosa, esencialmente agua, que se encuentra a temperatura ambiente, 25 grados. ¿Cuánto hielo será necesario agregar a menos 20 grados para que la temperatura de la bebida llegue a 0 grados? ¿Sucederá eso con todo el hielo derretido? Pueden obviar en este caso la capacidad calorífica del vaso y tengan en cuenta si conviene agregar más o menos hielo, porque si se derrite completamente se va a enfriar bastante más el líquido, pero también es cierto que se nos va a llenar de agua. Bueno, con esto entonces terminamos la segunda parte, terminamos los videos de calorimetría. Muchas gracias y los esperamos en las aulas, en los foros, para seguir adelante.